El tema que vamos a ver a continuación es Comité de Medicina Transfusional. Bueno, es importante tener en cuenta que el comité es una herramienta con la que contamos nosotros de acuerdo a la ley para poder trabajar por una buena transfusión y una buena donación sanguínea. Entonces, este comité se encuentra reglamentado desde la norma en el decreto 1571 del 93. Y desde ese momento no se ha modificado la obligatoriedad de las instituciones, bien sean médicas o asistenciales, bien sea de carácter público o privado, tienen que cumplir con tener un comité de transfusión sanguínea. De acuerdo a la ley, toda entidad que transfunda más de 100 unidades mes de sangre total o de sus componentes debe tenerlo, pero por efectos de calidad es interesante que esté incluida la verificación de una manera regular. Estas instituciones están obligadas a constituir un comité de transfusión sanguínea que básicamente lo que tiene como fin es controlar y evaluar adecuadamente los procedimientos correspondientes y relacionados. Nosotros cuando generamos un comité de transfusión sanguínea debemos tener un acta de constitución. Si esa acta de constitución no se encuentra en este momento y ya se han llevado a cabo comités, lo que se puede hacer es un acta de constitución actualizándola y dando la siguiente información. El marco legal de esa acta en esa acta de constitución debe aparecer el marco legal, el objetivo, las funciones del comité, los integrantes, la periodicidad con la que se reúne, indicadores tácticos, elaboración y aprobación de esa acta, documentos de soporte y las fechas de inicio como tal del comité. Si esa acta la hacemos a posteriori, obviamente toca entregar los adjuntos de las primeras reuniones y la fecha desde la cual está funcionando el Comité de Medicina Transfusional. ¿Cuál es el objetivo de ese comité? Tener control y evaluación de todos los procedimientos relacionados con la transfusión sanguínea. ¿Esto qué nos permite? Identificar todo lo que contribuye a la ocurrencia de complicaciones asociadas a la disponibilidad, manejo de sangre y transfusión sanguínea, que son los tres objetivos grandes de las transfusiones. En el artículo 52 de ese decreto nos mencionan los integrantes por ley, pero realmente además de los integrantes requeridos, lo importante es que el comité sea funcional. No se trata de tener unas personas reunidas cada mes o cada 2 meses y que no realmente sirva para nada más que dejar un acta y cumplir con la norma. La periodicidad es regular, definida por la institución, pero idealmente debemos reunirnos 4 veces al año, mínimo. Si las instituciones transfunden mucho más, el comité debería ser mensual, aunque se pueden trabajar reuniones extemporáneas por algún hecho o evento crítico. ¿Quiénes deben pertenecer? El director médico, asistencial o su delegado. En las instituciones en las que maneja dirección científica como tal debería ser el asistente. Los jefes de los servicios que más transfunden, si bien la norma solamente habla de cirugía, anestesia, urgencias, cuidado intensivo, dependiendo del tipo de institución que tengamos vamos a saber quiénes son los participantes. Si es solamente una clínica de ortopedia, pues es el jefe de ese servicio el que debería aparecer allí. El director del banco de sangre de la entidad correspondiente. La norma planteaba banco de sangre porque en esa época los bancos, casi todas las instituciones tenían banco de sangre y no se trabajaba con hemocentros o bancos de sangre distribuidores como lo tenemos hoy en día. Es por eso que el director de ese servicio transfusional o el coordinador debe asistir obligatoriamente a todos los comités transfusionales, pero es importante tener en cuenta que no puede ser arte y parte. Uno como director de un servicio transfusional no puede pretender hacerlo todo y simplemente que los demás sean invitados de piedra. El comité tiene que tener responsabilidades, por eso el presidente debe ser otra persona diferente del director de banco de sangre, siendo el director del banco de sangre o del servicio transfusional el secretario de dicho comité. Debe estar presente en la jefatura del departamento de enfermería y educación médica cuando esta dependencia exista en la entidad. Sin embargo, no perdamos de vista que aunque esto es lo que está escrito en la norma, como les decía, quienes deben estar ahí son realmente quienes trabajan como tal por la seguridad transfusional. El artículo 53 habla de las funciones del comité. Son bastantes, aunque al final vamos a ver que se resumen básicamente en 3 aspectos.
El primero es el uso racional de la sangre y los componentes. Es un recurso limitado, es un recurso que solamente se obtiene de donantes y debemos emplearlo adecuadamente y no transfundir simplemente porque sí. Debemos tener protocolos y guías de procedimientos para garantizar la calidad de las transfusiones. Ya sabemos que eso lo debemos trabajar con los servicios tratantes, protocolos para manejo, investigación y análisis de todas las reacciones adversas a la transfusión. Debemos promover programas de educación continua, de medicina transfusional e inmunohematología. Les recuerdo que esa responsabilidad recae sobre nosotros, que somos los expertos en el conocimiento de inmunohematología y de todo lo que tiene que ver con la legislación. Entonces debemos garantizar que periódicamente, de una manera regular, los servicios de enfermería, generar capacitaciones que se pueden trabajar con fichas, con guías, pueden ser virtuales, pueden ser presentaciones, estrategias, hay muchas, para poder entrar a decirle al personal de nuestra institución, aquí se transfunde de esta manera por la seguridad de nuestros pacientes. Debemos garantizar abastecimiento eficiente de sangre, con una promoción y estímulo de la donación voluntaria y altruista. Si nosotros tenemos banco de sangre, pues debemos trabajar unas campañas intensas para recoger donantes voluntarios. Si no lo tenemos, debemos contribuir con esa cultura general y apoyar lo que son las donaciones de sangre. Se debe estimular programas de autotransfusión de acuerdo a la norma. Sabemos que esto es bueno, sabemos que la autotransfusión es una buena práctica. Sin embargo, no siempre es tan fácil hacerlo por la índole administrativa que reviste el hecho de hacer una autotransfusión. Otras de las funciones tienen que ver con tener la estadística de todas las transfusiones efectuadas, manejar ese análisis de datos y tomar decisiones de acuerdo a esos datos. No es simplemente tener indicadores y ya, sino qué acciones tomamos con esos indicadores. El comité debe determinar las causas de la mala práctica transfusional, identificando no solamente las causas, sino también los procesos de mejora. Debe y está en capacidad de realizar sugerencias al Consejo Nacional de Bancos de Sangre y generar un plan de emergencia de sangre de la institución para eventos fortuitos. Generalmente se tienen que manejar y de acuerdo a la implementación en el comité, lo que se debe utilizar es manejar un stock de urgencia, un stock básico de rutina como tal, que casi siempre son 3 días, o sea, garantizar que en la existencia haya mínimo 3 días de lo que se consume en la institución, y para ciertos eventos especiales, fines de semana, festividades o cualquier otra situación se debería aumentar ese stock a 5 o a 7 días dependiendo del tipo de institución y del lugar donde nos encontremos ubicados. Bueno, otras de las funciones son divulgar todas las normas legales y reglamentarias y velar por el cumplimiento de las mismas, informar todos los hechos a los entes de vigilancia y control mediante programas adecuados de hemovigilancia y deja abierto para que cualquier otra situación que implemente el Ministerio de Salud sea también cumplida por ese comité. Bueno, nosotros básicamente tenemos que tener establecido el fortalecer todos los comités transfusionales para garantizar un adecuado desarrollo, implementación y control del sistema de seguridad. Es obligación nuestra el hacer que los comités funcionen, como les digo. Es un comité que, debido a la baja frecuencia de errores, afortunadamente, y de eventos adversos, tiende a rutinizarse tal vez un poco. Y depende de nosotros, que generalmente somos los servicios transfusionales quienes organizamos las presentaciones, el que haya información dinámica, activa, información que sirva a los diferentes directores de los servicios para gestionar, porque de otra manera se vuelve solamente un comité de dar información. Para eso debemos tener en cuenta las buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud. Bueno, como les decía, las funciones pueden ser muchas. De hecho, manifestamos bastantes de ellas, pero se reducen a 3 aspectos fundamentales y sobre esos 3 aspectos se deben generar las estrategias. Uno tiene que ver con hacer todo lo necesario para abastecer eficientemente la sangre en nuestra institución. El segundo, para mejorar el comportamiento transfusional de médicos, de personal de medicina, de enfermería y del mismo paciente, mediante capacitaciones y guías. Y la tercera estrategia es la hemovigilancia, que es seguridad transfusional y auditoría. Tenemos que tener en cuenta que esas estrategias se deben desplegar en todos los aspectos
que tienen que ver con la transfusión sanguínea. Y estos aspectos o etapas tienen que ver con promoción de la donación, la selección del donante que puede estar regida y reglamentada y controlada como tal por el comité si en nuestra institución somos también banco de sangre, fraccionamiento de los homocomponentes, tamizaje de agentes infecciosos, las condiciones de almacenamiento y transporte, las pruebas pretransfusionales que realizamos, la identificación correcta tanto de la unidad como del paciente, vigilancia del acto transfusional y seguimiento después de la transfusión. En todas estas etapas vamos a intervenir y debemos intervenir. ¿Pero de qué manera? Hasta el momento hemos dicho, listo, vamos a organizar el comité y en teoría debe funcionar. ¿Cuál es la mejor manera de que funcione un comité? Estableciendo un plan operativo del comité. Ese plan operativo, esa planeación estratégica que hacemos sobre el comité, esto es un ejemplo, debe tener los objetivos. Aquí establecemos como ejemplo el objetivo número 1, que dice garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos que ofrezca una práctica transfusional oportuna y segura. Pero entonces, ¿cuáles son las actividades que nosotros debemos hacer? Ajustar necesidades de reserva. Podemos tener registro de componentes solicitados y recibidos para evaluar la oportunidad tanto del proveedor hacia nosotros como de nosotros, servicio transfusional, hacia el paciente. Y esas actividades les vamos a poner fecha y les vamos a poner responsable. Y les vamos a hacer cumplimiento trimestral con un indicador que diga el porcentaje de cumplimiento de necesidades de reserva, de acuerdo a las metas que tengamos, o de los componentes que no estamos despachando oportunamente. Y esto, sobre todo, es una herramienta. ¿Por qué razón? Si nosotros planteamos este plan operativo ante el Comité de Medicina Transfusional y nos fijamos estas metas, el comité tiene que cumplir con ese plan operativo. Y de alguna manera, si no cumpliera algo, justificar por qué no ha cumplido con ese plan operativo que se determinó y que fue aprobado por el comité en pleno en alguna de las reuniones. Es importante dentro de ese comité tener unos indicadores de acuerdo a los objetivos. Ya dijimos, las estrategias son 3, vamos a generar un plan operativo y debemos tener unos indicadores tácticos, que son los mínimos necesarios para garantizar que podemos cumplir con esos objetivos. Dijimos que nuestros objetivos es tener abastecimiento adecuado, entonces debemos tener un indicador que nos mida esto, la demanda insatisfecha de componentes sanguíneos, que en este caso, con una fórmula sencilla, nos dice qué componentes no despachamos de los que nos pidieron. De esa manera podemos saber si nosotros estamos fallando en la entrega o en la oportunidad ante un requerimiento médico. Tenemos que tener competencias. Eso se ve por las auditorías. Entonces, ¿qué porcentaje de auditorías estamos realizando a todas las transfusiones que se realizan en nuestra institución? El uso inadecuado de componentes sanguíneos, que tiene que ver este indicador con cuántas unidades se transfunden que no debieran haberse transfundido. El porcentaje de reacciones adversas transfusionales que se presentan, que es uno de los indicadores obligatorios de reporte dentro de Hemovigilancia. Si ustedes miran, son indicadores sencillos, buscan apuntarle a las estrategias y nos pueden dar resultados. En esta diapositiva vemos un ejemplo y es, nosotros nos fijamos una meta, demanda insatisfecha de componentes sanguíneos. Y nuestra meta era 0, no vamos a fallar nunca. Cuando nosotros entramos a mirar lo que ha sucedido, encontramos que sí tenemos un porcentaje de presentación de demanda insatisfecha de componentes sanguíneos. Encontramos que es un número de casos y decimos, ¿qué fue lo que sucedió acá? Necesitábamos un componente modificado irradiado y hicimos la solicitud a nuestro banco de sangre proveedor, se demoró en hacer la irradiación, esa unidad debía haber sido transfundida el día sábado por la noche o por la tarde y no se pudo transfundir sino hasta el día siguiente. Igualmente, otro ejemplo, las auditorías realizadas. Nosotros dijimos vamos a hacer 10 auditorías médicas realizadas para el 2014 y hasta el momento no se ha podido cumplir. Solamente se han hecho auditorías en 3 casos. ¿Cuál podía ser la razón? Básicamente, solamente se hizo auditoría a historias de reportes de incidentes porque no se cuenta con un médico en la institución que se dedique a realizar las auditorías. Esto nos permite tener un dato base.
así como el porcentaje de uso inadecuado de componentes sanguíneos. Si nosotros no tenemos auditorías, a lo mejor no nos enteremos del uso inadecuado de componentes sanguíneos. Entonces podemos establecer un número X porque no lo conocemos como base y empezar a mirar cuántos realmente de esos componentes fueron inadecuados y el porcentaje de la RAD que sí tiene unas metas, en este caso, establecidas por el distrito. Fíjense ustedes que las metas pueden ser externas o internas de acuerdo a lo que nosotros queramos entrar a medir. Cuando nosotros entramos a mirar, además de los indicadores tácticos, que son realmente los indicadores que se generan para cumplir el plan, como tal los objetivos del comité, una aclaración importante, no debemos tener demasiados indicadores de los tácticos, porque debemos escoger solamente los mínimos necesarios que nos den un reflejo general de nuestra gestión, aunque sí podemos tener muchos otros indicadores de gestión que son más internos y que nos permiten seguirnos y medirnos en el tiempo. Nosotros tenemos otros indicadores que son importantes y que debemos llevar y presentar ante el Comité de Medicina Transfusional para tomar decisiones, y son los índices transfusionales. Esos índices transfusionales básicamente son tres: el reservado transfundido, ordenado reservado, ordenado transfundido. La meta para los tres dentro de la literatura que se encuentra de lo descrito es 2. ¿Qué significaría eso? Que podríamos tener hasta el doble. Entonces, el índice reservado transfundido es la cantidad de solicitudes que se hacen, que se reservan. Voy a empezar por el otro. El índice ordenado reservado es la cantidad de órdenes de componentes que se ordenan, que ordena el médico versus lo que nosotros entramos a reservar. Reservar es hacer las pruebas cruzadas y dejar realmente las unidades listas. Puede ser diferente. El índice reservado transfundido es de lo que nosotros tenemos reservado en nuestras neveras, qué tanto realmente se transfunde. Y el índice ordenado transfundido es qué tanto de lo que los médicos piden realmente se transfunde. Y ese índice idealmente debería ser 1, nunca superar el 2, y lo ideal es que nosotros tengamos unas metas y las ajustemos de acuerdo a eso. La meta para esta institución es del 1.5. Pero si ustedes se fijan, en el año 2013 cumplió metas muy bajas. Esta meta de esta institución debería haber sido, teniendo en cuenta esto, no menos del 1.3, porque uno puede ajustar las metas en la medida que va viendo resultados. De otra manera, si nos guiamos por la meta de 2 y siempre tenemos un 1.3, pues obviamente nunca vamos a estar por fuera y los números van a ser perfectos, pero nunca realmente vamos a hacer nada por mejorar lo que se sale del registro. Podemos generar de esta manera muchísimos indicadores de gestión. Es importante que tengamos datos de los glóbulos rojos ordenados, de los reservados, de los transfundidos, de lo que se reserva y no se transfunde, y de estos que se reservan y no se transfunden. Podemos tener en cuenta qué es lo que se puede utilizar y no se puede utilizar realmente, porque hay unos componentes que salen hacia los servicios y no se pueden utilizar nuevamente, o unos componentes que se preparan, se abren o tienen sistema abierto y que después no se pueden volver a utilizar, y eso debería formar parte de la gestión. Este tipo de indicadores son indicadores que se plantean de manera individual de acuerdo a las necesidades de cada institución, no son obligatorios, pero son indicadores que nos permiten tener esa gestión y presentarla como tal al Comité de Medicina Transfusional para que se tomen decisiones. En este caso uno podría entrar a decir, no sé, el servicio de urología pide 3 veces más sangre de la que utiliza. Entonces uno va a decir, no, sentemos a los urólogos, contémosles, indiquémosles y hagamos que se sientan mucho más tranquilos de que en cualquier emergencia van a tener la sangre correspondiente y que no es necesario revisarla. Es importante tener algunos indicadores de gestión administrativos como los hemocomponentes comprados por proveedor, no aptos por proveedor para saber también qué es lo que nos están despachando, promedio de unidades transfundidas por paciente y hemocomponentes transfundidos por el servicio para que toda esta información sea útil. Vamos a ver algunos ejemplos. Los glóbulos rojos ordenados nos permiten comparar realmente cómo nos estamos moviendo en el tiempo y también es un reflejo de la complejidad de nuestra institución. Si el número aumenta y nosotros aumentamos el número de reservas, a lo mejor sea que se estén implementando nuevas cirugías, nuevas técnicas o abriendo otro tipo de servicios.
el porcentaje de hemocomponentes comprados. Nosotros podemos entrar a mirar, dependiendo de nuestra institución, si lo que más se transfunde es plasma o glóbulos rojos o plaquetas por aféresis, y esto nos permite también organizar un poco mejor nuestro stock y no quedarnos de pronto con componente que no estamos requiriendo. Si nosotros determinamos en determinado caso un stock básico y entramos a mirar dentro de este registro que nosotros nunca transfundimos plasma, pues no tiene ningún sentido que mantengamos stocks altos de plasma para que en determinado momento se nos venza. Adicional a eso, es interesante entender el promedio de unidades por paciente y los picos y los extremos por servicio. También nos permite garantizar el stock y tener una mejor disponibilidad. Es diferente tener aquí un promedio de unidades por el paciente bastante bajo, cuando uno dice que se transfunden 2.2 unidades por paciente y uno se queda tranquilo, pero a lo mejor le está incumpliendo a cirugía cardiovascular porque por servicio las unidades por paciente de una cirugía cardiovascular podrían ser 7 y nosotros sí estarle dando esfuerzos a otro tipo de servicio que a lo mejor no prestemos atención específica a este tipo de situaciones y no podamos prever y organizar contingencias adecuadas. Este es un ejemplo de hemocomponentes transfundidos por servicio. Nosotros tenemos aquí que hematología en esta institución que se refleja en esta diapositiva. Hematología transfunde la mayor cantidad de unidades, seguido por urgencias, seguido por la parte ambulatoria y la parte de cirugía cardiovascular. Entonces nosotros deberíamos tener, estos pacientes ambulatorios son básicamente pacientes oncológicos que vienen a tratamiento ambulatorio. Nosotros deberíamos decir, a ver, enfoquemos nuestros esfuerzos de capacitación principalmente en este tipo de servicios y establecer estrategias para empezar primero por unos servicios y luego continuar con otros, generando un mayor impacto de acuerdo al Pareto de transfusiones. Nosotros tenemos aquí otro tipo de indicadores. Ya no son los de gestión administrativa, son los indicadores de riesgo. Y esos indicadores tienen que ver con la posibilidad de que tengamos inconvenientes, lo que hablábamos de las reacciones adversas a la transfusión, eventos adversos. Nosotros tenemos aquí el porcentaje de reacción adversa transfusional por definición de caso. Tenemos una meta que está establecida por la Secretaría Distrital de Salud, que no es que sea una meta ambiciosa, es simplemente recogieron la información en un momento dado, vieron cuál era la incidencia y dijeron este es el límite mínimo sobre el que vamos a trabajar. La idea es que se trabaje siempre a tener un número más bajo que esa meta. Y nosotros podemos entrar a mirar que esta institución tiene un porcentaje de RAT, una incidencia menor en el año 2013 y que mejoró sus procesos para los 2 primeros meses del 2014, siendo todavía menor el incidente de reacciones adversas transfusionales. Vemos que se clasifican de acuerdo a los procesos de hemovigilancia por grado de severidad y por componente. Tenemos otro tipo de indicadores de riesgo y es que nosotros entramos a decir, de pronto en este caso los médicos no cumplen con una orden bien diligenciada y ese es un indicador. Entonces, de un total de 3.600 órdenes que se presentaron, había 1.200 bien diligenciadas y 2.400 mal diligenciadas. Entonces, entrando a mirar qué era lo que sucedía, los médicos no colocaban las indicaciones de la transfusión ni el diagnóstico del paciente en las órdenes médicas. Prácticamente entrar a cumplir un servicio sin conocer esa información es trabajar a ciegas porque no se pueden establecer prioridades. Esto se vino trabajando y no había opción. Entonces lo que se hizo ya teniendo los números y mirando que era repetido y con evidencia, porque es diferente de decir, ay no, aquí pasa siempre, a decir pasa en el 90% o en el 70% de los casos. Ya esto obligó a que asignaran a una persona de sistemas en esta institución a trabajar sobre una posible solución en ese sentido. Se diseñó una estrategia, se diseñó una herramienta y lo que se hizo fue volver obligatorio, sí implicó un desarrollo y algo de tiempo y unos costos, hacer un desarrollo para hacer obligatorio que los médicos no pudieran seguir en su solicitud si no colocaban el diagnóstico y las indicaciones. Y fíjense ustedes que la conformidad después de este manejo fue del 91.8%. Prácticamente todas las órdenes de esa institución cumplían, las que no cumplían eran las órdenes ambulatorias que venían en papelería no del sistema, sino en papelería convencional.
Entonces, el mostrar esos datos, aunque la solución hubiera parecido simple, el haberlos presentado en el comité y el haber establecido dentro del plan operativo que esta era una de las metas por mejorar, hizo que la institución dijera no, toca cumplir con esa meta, asignemos a alguien y se pudo solucionar el inconveniente. Adicional a eso, debemos tener en cuenta que en los comités se debe presentar todos los procesos de hemovigilancia. Debemos mencionar todos los eventos adversos, debemos mencionar todos los incidentes. Los eventos adversos se deben presentar con detalle, se menciona las características del paciente, todo obviamente dentro de la confidencialidad que debe manejar el comité, se expone el caso del paciente, se hacen los planes de mejora y se comentan, se mira seguimiento de esos planes de mejora, pero se mira seguimiento del evento de hemovigilancia transfusional. O sea, nosotros tenemos que entrar a mirar el seguimiento en todos los comités de los casos anteriores y decir en qué van. Si es una sensibilización por alguna colocación de sangre inadecuada, que no fue grave, en cuanto a que generó reacción hemolítica, lo que se debe hacer es comentar cada cuánto se le está haciendo seguimiento al paciente. Y el caso se cierra en el momento en que el hecho termine como tal. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, realmente el Comité de Medicina Transfusional debemos aprovecharlo y no dejarlo como una norma fija, establecida, y simplemente decir, no, cumplamos con el requisito, que si viene el INVIMA o que si viene la Secretaría de Salud, nosotros cumplamos con ese registro. Nosotros debemos aprovechar esa herramienta, esa instancia para manejar toda la información. Recuerden ustedes que lo importante no es conseguir datos, sino saber qué hacer con esos datos y obtener mejoras y procesos que solamente benefician al paciente con el manejo de esos datos. Recuerden que el que tiene el poder de cambiar las cosas es el que maneja adecuadamente la información. Muchísimas gracias.